El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Queremos hoy iniciar un tema. Hemos venido hablando acerca de la gracia. Y es tan importante la gracia porque muchas personas andan con los ojos vendados. Muchas personas andan sin poder ver con claridad qué es ser un cristiano, cómo se puede vivir la vida en Cristo, y a veces hacemos que la vida cristiana se torne un legalismo, una tradición, una religiosidad, y ello está mal, porque Dios nos ha llamado a vivir una nueva vida, y la nueva vida en Cristo es de gozo, de paz, de libertad. Y una persona ciega le pueden colocar 1000 manjares, le pueden colocar muchas cosas maravillosas, aún le pueden llevar de un lugar a otro y perderse la vista, porque sus ojos, que son los que le dejan ver, están velados, están cegados. Y lo único que ella sigue viendo es una oscuridad, un oscuro y profundo negro que les tapa lo maravilloso, lo grandioso que tiene Dios preparado para sus hijos. Y es que al estudiar la gracia, la carta a los Efesios nos abre la luz. De hecho, la carta a los Efesios es llamada el misterio, juntamente con Colosenses. Ambas cartas son el misterio. El misterio Colosenses, Cristo, la cabeza de la iglesia. El misterio, la iglesia, nace en Cristo, el misterio. Así que déjame llevarte por una serie de programas donde, si me permite, como pastor, quiero empezar a ilustrarte algo como lo hace el maestro. Sé que mi ministerio no es la enseñanza o ser maestro, muchos llaman teólogo, no, pero sí quiero llevarte por esta maravillosa experiencia, esta verdad latente a través de este estudio de la carta a los Efesios. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 1. Léelo por favor conmigo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. ¿Por qué estudiar la carta o la epístola a los Efesios? Porque las cartas en general cambian la naturaleza humana. Cambian la naturaleza caída. Las cartas cambian la naturaleza animal. Sí, la Biblia dice que el hombre natural es comparado a un animal que actúa por instinto. Los animales poseen espíritu, poseen alma y poseen cuerpo. Y alguien dirá, pero entonces, ¿qué diferencia hay? De que tu espíritu puede comunicarse con Dios. Y ese espíritu tiene un alma. Y esa alma y el espíritu habitan en un cuerpo. Pero somos creación a imagen y semejanza de Dios. Los animales no. Los animales pueden soñar, los animales pueden sentir. Los animales, cuando experimentan la muerte, algo parecido al hombre, pero no tienen habla, no tienen comprensión. Todo su vida es
basada por instintos, por conductas, por patrones. Así que la naturaleza animal que actúa en una persona creada a imagen y semejanza de Dios, adquirida a través de la desobediencia de Adán, que ya estuvimos hablando, la enfermedad de todo ser humano. En esta semana alguien decía, es que yo soy bueno, yo no necesito salvación. Yo le dije, claro, tus síntomas te hacen ver que estás bien. Tus síntomas te hacen sentir, pero la enfermedad aún tú no la has podido evidenciar. Ven al médico, Jesucristo, que él hace un examen riguroso y te dice, estás en pecado. Yo te puedo sacar, yo te puedo librar, yo puedo erradicar esa enfermedad de tu vida. Ya no te guíes más por los síntomas, ya no te guíes más por lo que tú crees o sientes. Ven a mí, yo te quiero salvar. Así que las cartas quitan la naturaleza animal que actúa en el hombre por instinto, conducta, sentimientos. Las cartas quitan la naturaleza de la razón humana, de lo que se considera está bien o está mal. Y te dan, escúchalo bien, la naturaleza de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Efesios 4, 22 y 24. Dice la Biblia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Me fascina este pasaje porque es lo que Dios te quiere decir. Quizás tú estás en la transición de quitarte el viejo hombre. El viejo hombre que te ata a una manera vieja de vivir. O sea, hay un antes en tu vida, un antes de que Cristo venga, un antes de que tú escuches la verdad, un antes de que tú comprendas la verdad. Y Dios te dice, despójate, quítate. Mira que Dios es tan claro que no dice yo te quito, sino te dice, escucha la verdad, conoce la verdad, crea la verdad, y ella te hace despojar, quitar. O sea que ese trabajo te corresponde a ti, me corresponde a mí. Y luego dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese espíritu nace aquí abajo y debe subir a la mente. Cuando yo escucho la verdad, miro la verdad, debo decirle a mi mente, mira mente, ya no puedes mirar a aquella mujer con esos deseos pasionales porque tienes tu esposa. Porque esta mujer no puede tener más ni menos que tu esposa. Y Dios te ha dado tu esposa para que te recrees con ella, te deleites en ella, porque es lo que es bueno y saludable para ti, para tu esposa, para tu hogar, para tus hijos y para tu alma. Y luego de que yo renuevo, me puedo vestir. Me visto del nuevo hombre. Ese hombre no es creado bajo la religión, bajo la tradición. No, no es creado bajo el legalismo. Es que tienes que hacer, no. Es creado según Dios. Y Dios lo crea en la justicia y la santidad de la verdad. Ahora, la carta a los Efesios revela un misterio. Recuerda que
Tito dijo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo aquel que cree, para enseñaros. Y estamos en la parte de la enseñanza de la gracia. Así que Efesios revela el misterio manifestado para este tiempo. Efesios 5:32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Respecto de quién? De Cristo y la iglesia. Así que la carta a los Efesios desvela el impacto de la iglesia. Develar significa poner gran cuidado, poner atención en lo que se tiene a cargo o se desea hacer o conseguir. ¿Y por qué? Porque la carta a los Efesios deja ver la razón de ser de la iglesia. La pertenencia de la iglesia en Cristo. Deja ver el impacto de la iglesia sobre la tierra. Y nos deja volver a entender que cada persona que conforma la iglesia ha vuelto a ser creado según Dios, como el primer Adán, creado por Dios. En otras palabras, el hombre que ha caído en pecado sale de esa naturaleza y adquiere la creación según Dios. O sea que Dios te da la capacidad para gobernar. Dios te la da. Dios te da la capacidad para reprender la enfermedad. Dios te la da. Dios te da la capacidad para reprender cosas, demonios, legiones, potestades. La da. Pero tú lo has entendido. ¿O tú asocias eso con hacer algo a cambio? En cambio de pensar de que debes vivir para obtener lo que Dios ha prometido. Cuando renovamos la mente. Cuando renovamos la mente. Ahora, tengo que hacerte una introducción, la cual pretendo, si Dios lo permite, terminar hoy, acerca de la carta a los Efesios, porque la carta a los Efesios forma parte de 4 cartas escritas por el apóstol Pablo mientras permaneció encarcelado en Roma. La carta en particular a los Efesios, muchas personas ponen en tela de juicio si el apóstol es el autor o no. De hecho, se le adjudica esta carta al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el lenguaje que comienza el apóstol a usar en la carta a los Efesios es un lenguaje diferente al usado por él. Escúchalo bien. Es un lenguaje diferente al usado por él en la escritura de las demás cartas. Y es que al analizar hoy y ayer esta carta, pude darme cuenta que esta carta trae unas verdades que cuando tú las vas a empezar a escuchar a lo largo de esta sección, te vas a deleitar y a gozar. Porque el apóstol asocia a Adán, primer ser, alma viviente, con el segundo Adán, Cristo, alma vivificante. Luego hace una comparación magistral y entrelaza el matrimonio de un hombre con el de una mujer y lo une a la iglesia. Y hace una analogía. Esto para los escritores, comentaristas, pues es
algo que Pablo no pudo haber escrito. Por otro lado, se pone en tela de juicio que la carta a los Efesios haya sido escrita a esta iglesia. Y ellos basan de que al comienzo esta carta no tenía el destinatario. En otras palabras, los documentos más antiguos no tienen la palabra Efeso o Efesio, sino que dicen que con el tiempo se insertó. Orígenes, un historiador que tiene esta carta, no tiene el destinatario. Pero entonces, Dios nos lleva a reflexionar y nos lleva a decir, esta carta es para este tiempo. Esta carta es para ti. Esta carta es para mí. ¿Por qué? Porque la carta fue escrita a los santos y fieles en Cristo Jesús. De pronto alguien dice santos. Dice, sí, claro. Santo es porque de pronto lo canonizaron. Esta canonización solo la efectúa la Iglesia Católica como religión. Ninguna otra religión lo hace, solo lo observa la Iglesia Católica, donde ellos declaran solemnemente santo y ponen a la persona en el catálogo de ellos como el siervo de Dios ya beatificado. Y resulta que hay un gran error, porque santos son todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Santo es aquel que ha recibido en su vida a Cristo Jesús. Pero Dios agrega y dice que debe haber fidelidad. Estudiando esta carta yo me gocé de que el apóstol, su encarcelamiento, no lo veía como un impedimento para llevar la palabra. No, él se gozaba. Aún así se le permitió que se le alquilara una casa. Permitió que mucha gente llegara y era guardado y resguardado por soldados. Así que tú y yo somos los nuevos destinatarios. Esta carta es para ti. Esta carta es para mí. Así que debemos recibir, debemos entender, debemos comprender el contenido, ya que independientemente esta carta se haya escrito a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de la Odisea, a la iglesia de Tesalónica, no interesa. El Espíritu de Dios hace llegar esta carta a tu vida si tú verdaderamente te consideras un santo y fiel en Cristo Jesús. Y digo te consideras porque eres tú. Ya Dios te ha considerado. Pero verdaderamente tú has entendido y has dejado de practicar el pecado, no porque vayas al infierno, eso es lo de menos, sino porque te estás perdiendo lo hermoso y lo bello que hay en Cristo Jesús. Te estás perdiendo el en, que es la introducción que hace ver a una persona diferente. La palabra la palabra en, es estar introducido. Es algo que no se nota porque se ha sumergido tanto como si tú en este momento pudieras ver que yo escondo algo en la mano. Entonces tú ves una mano. Y esto es estar en Cristo. Es estar dentro. Es estar en la posición de guardado.
Es estar en la posición de uno solo. Y esto te hace santo y vivir en santidad. Y cuando uno descubre que ha guardado en la mano un pequeño papel, y es tan pequeño que la mano lo guarda, así tú eres para Dios. Tú eres el amado. Dios te ama y Él te guarda. Así que ya no pones el Salmo 91 en la cabecera de tu alcoba, de tu sala, en la mesa especial para la Biblia abierta, porque al abrirla ella abre e ilumina. No, eres tú, porque estás en Cristo. ¿Por qué estudiar la carta a los Efesios? Porque esta es la introducción para usted y para mí, de tal manera que la podemos leer de la siguiente manera. Efesios 1:1. Leámoslo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Colombia. Ahí dice Colombia. ¿Se puede poner? Sí. Porque Dios toma la palabra y la personifica, personaliza, la hace vivencial cuando tú entiendes en dónde estás. Como otra expresión, tú sabes en qué estás parado. Hay gente que dice, es que yo sé en qué estoy parado. Pero a veces la mente y la cabeza nos juega otra cosa. Esta carta identifica a la iglesia. Le da una identidad. Sin quererme avanzar en mi prédica, la carta a los Efesios es la razón de ser de Dios en Cristo en la tierra. Y tiene que ver con Génesis capítulo 2. Cuando Dios crea a la mujer de la costilla del hombre. Pero te dejo ese paréntesis para crearte una expectativa y puedas seguirme en este hermoso estudio de la carta a los Efesios. Independientemente de lo que se diga si la escribió el apóstol o no, ya que Colosenses capítulo 4 versículo 16 dice lo siguiente. Colosenses 4:16. Cuando esta carta, o sea la de Colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laudinenses, y que la de los Laodicea la leáis también vosotros. Léelo. De pronto me equivoqué en la lectura. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los Laodicea, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. O sea que había un intercambio de cartas. Esto para los historiadores, comentaristas, que a veces vemos bajo la óptica humana, estamos diciendo no pudo haber sido escrita a Éfeso, porque el apóstol está identificando que era para la Odisea. Mire lo que dice Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro.
Ahora, menciono Colosenses porque usted me dirá cómo va a tomar Colosenses como referencia para decir que la carta a los Efesios no fue escrita a los Efesios, y qué razones me puede argumentar. Déjeme decirle que la carta de Efesios, lo leo o respeto el orden que está en la Biblia, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, el orden de la Biblia, fueron escritas juntamente o conjuntamente bajo la prisión en la ciudad de Roma. Estas cartas reciben el nombre de las epístolas carcelarias de Pablo. Así se llaman. Epístolas carcelarias de Pablo. No estoy dando el orden de escritura. Lo que estoy afirmando es que estas cartas fueron escritas mientras el apóstol estuvo prisionero en Roma. Efesios 3:1. Dice la Biblia, ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahora mira lo que dice Efesios 4:1. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire que la circunstancia que el apóstol vivía no la tomaba como algo personal. En otras palabras, la adversidad que vivía no era tomada como algo personal. No, él enmarcaba su vivir, su detención domiciliaria, para que usted me entienda hoy, preso en su propia casa, así hacen muchas ocasiones, lo tomaba como un acto de fe. No lo veía como un impedimento. ¿Tú haces lo mismo cuando de pronto llega la enfermedad a tu vida? ¿O cuando te enteras de alguna enfermedad? ¿O cuando te enteras de alguna muerte de alguien que deja su cuerpo porque su espíritu juntamente con su alma van a Dios? ¿O cuando esta situación que la gente ve dice, es que está duro? ¿Tú ves todo eso con esa perspectiva? Sigamos. Estamos hablando de las cartas carcelarias. Filipenses 1:7. ¿Qué dice Filipenses 1:7? Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Filipenses 1:13 y 14. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Filipenses 1:16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Colosenses 4:3. El tiempo avanza. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Colosenses 4:18. La estatulación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Filemón 1:1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro.
Y Filemón 1:13. Yo quisiera retenerte conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Así que estas cartas que todos los comentaristas, vuelvo y te digo, teólogos, historiadores, aún el mismo Orígenes, historiador, recuerda que hay textos paralelos a la palabra. Cuando hablo algo de paralelo es que dan cierta información histórica como hecho que ocurrió. Mas eso no quiere decir que es inspiración de Dios, porque Dios toma la historia para mostrar que lo que Él habló en la palabra es real, es digno, fidedigno. Así que podrán decirnos, es que se encontraron otras cartas. Sí, son historia. Y niegan lo que dice la Biblia. Son historia. La historia no es revelada por Dios. La historia no trae a una persona espiritual más que historia y datos, pero no revelación. No puede haber revelación. ¿Por qué Pablo se encontraba preso? Recordemos Hechos 25:25. Dice la Biblia, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarlo con él. El apóstol, cuando se encuentra en Jerusalén, que fue detenido, y que le iban a causar la muerte, él muestra su credencial romana. Era ciudadano romano. Por lo tanto, apela a la ciudadanía romana. E inmediatamente la guardia romana debe guardar al ciudadano romano. No pueden dejar que le dañen los judíos. Mira lo que dice la Biblia en Hechos 28:16 y 21. De hecho, esta carta a los Efesios nos va a llevar a Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego de que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose en los judíos, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros. Porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿La qué? La esperanza. No se te olvide esa palabra. La esperanza de Israel. Estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal de ti. Y mira lo que dice Hechos 28:26. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas. Aquí está como la revelación y implícitamente está que se escribieron estas cartas. Vuelvo y te digo, alguien
que me escuche dirá, pero eso no es ninguna base bíblica. Es que Efesios, Colosenses, o en su orden, Colosenses, Efesios, hablan de el misterio. Y eso lo vamos a ver, pero no creo que hoy. Que el tiempo corre. No creo que hoy. Pero sí, yo creo que vamos a tocarlo para dejar como que el paréntesis para el día jueves. Persuadiéndolos acerca de Jesús. Tanto por la ley de Moisés como los profetas. El apóstol comienza a hablar y a mostrar a la persona de Jesús. Quizás tú escuchas prédicas que te hablan, pero no te mencionan a Jesús. Te llevan a un punto X y te parece ajustable porque te llevan al síntoma y te muestran el síntoma, pero no la enfermedad. Te muestran y te hacen vislumbrar desde lejos como si te pararas en una montaña. Hay mensajes que te paran en la montaña y te dicen, si ves a lo lejos, allá en el valle, ese punto rojo, esa es la casa. Allá vas a llegar. Y tú, ¡ay, veo la casa! ¡Ay, por fin! Imagínese uno caminando y lleva agotado un poco de tiempo y se para y dice, mire, ya estamos cerca. Y uno, ¡ay, ojalá! Vea, si ve allá, allá está la casa. No. Cuando tú te enfrentas frente a Jesús, a la persona de Jesús, no ves desde la montaña. Estás parado en la puerta de la casa. Ya no tienes que caminar más. Ya no tengo que decirte, mírala. No, estás. Y eso es lo que quiero yo traerte y decirte. Ya no mires la casa desde la montaña. Mira la casa desde la puerta. Atrévete a abrir la puerta. Atrévete a entrar por esa puerta. Eso es lo que Dios desea. Y pretende esta predicación y este estudio de la carta a los Efesios. Que no te atrevas a ver la vida cristiana a lo lejos. Ay, como muchos cantan, hay una luz. No, tú eres la luz. No necesitas ver luces. Tú eres la luz. Tú reflejas a los demás el amor de Dios. Y Hechos 30 y 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La carta a los Efesios no va específicamente juzgando algo como se hizo en Corintios. O señalando algo como hizo Romanos. No. O respondiendo una pregunta de alguien. Tampoco. Lo mismo Colosenses. Lo mismo Filipenses. Y lo mismo Filemón. Sino que tienen un orden. ¿Cuál es? No te pierdas el próximo programa. No, mentiras. A pesar de que estas cartas, mi hija me mira y dice, ay, charro, fueron enviadas por 4 diferentes portadores y cada carta con un destino diferente. Las 4 cartas son una sola unidad en cuanto a Cristo, la iglesia, el andar y el vivir del creyente. ¿Te lo repito? Sí, porque lo escribí. Las 4 cartas, las cartas llamadas prisioneras, fueron escritas y enviadas a 4 diferentes portadores y se entrelazaban en la Macedonia, en las iglesias de Macedonia, se pasaban unos a otros, por lo cual son una sola unidad en cuanto a Cristo,
la iglesia, el andar y el vivir del creyente. Lo vas a notar, la estrecha similitud, creo que son 69 versículos, sí, entre Colosenses y Efesios, que tú al leerlos son iguales, pero hacen referencia uno a Cristo y otro a la iglesia. Y lo vamos a ver. Miremos los portadores y destinos. En primer lugar, respetando el orden escrito en la Biblia, como aparece en la Biblia, enviaron a Tíquico, así un nombre para su hijo, Tíquico, de Éfeso, que llevó la carta a los Efesios. Efesios 6:21, que dice la Biblia: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Efesios 6:21. En segundo lugar, se envió a Epafrodito, otro nombre así como para su hijo. Epafrodito de Filipos. ¿No? Bueno, no. Llevó la carta a los filipenses. Filipenses 4:18 dice la Biblia: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En tercer lugar, se envió a Epafras de Colosa. Este llevó la carta a los colosenses. Colosenses 4:21. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y en último lugar, respetando el orden de la Biblia, te estoy hablando de las cartas escritas en el tiempo de encarcelamiento, las cartas prisioneras del apóstol Pablo. En último lugar, Onésimo. Onésimo era un esclavo de Colosa, pero lo enviaron que llevara la carta de Filemón. Filemón, quien era su amo, se le llevó la carta. Filemón 1:10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ahora, las cartas tienen un orden específico que revelan el misterio que había sido escondido por Dios. Y quiero que entiendas misterio. Leamos la escritura, por favor, en Efesios, capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Qué dice la Biblia? Misterio de Pablo a los gentiles. Por esta causa, yo Pablo, prisionero, puse entre paréntesis Roma, de Cristo Jesús por vosotros a los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Ahora te puse entre paréntesis Tito 2, 10 y 13. ¿Qué es la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora leamos el versículo 2, sin tomar en cuenta Tito 2:10. Y dice la Biblia: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente,
leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, el misterio de Cristo, ¿quién es? Colosenses. Colosenses te explica el misterio Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, no se dio a conocer. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, el misterio no es como tú y yo lo entendemos y comprendemos. No, acá Pablo nos da a entender qué es el misterio. Dice que en otras generaciones no se dio a conocer. O sea, ¿fue revelado? Sí. Pero no se da a conocer porque no era para ellos. Eso dice Pablo. Pero dice, pero se nos da a conocer a los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué se dio a conocer? Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio, la iglesia, del cual, dice versículo 7, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahora mira lo que dice Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Mire que la Biblia es tan clara que habla Dios Padre. Dios Padre había reservado a su Hijo para que viniera a traernos salvación. Ese es el misterio de Dios, Cristo, la persona de Jesús de Nazaret. Y de Cristo pareciera que hubiera otro misterio. No, el misterio de Cristo es la iglesia, la cual ganó con su propia sangre. O sea que el misterio es uno en dos etapas. Cristo, y de él nace la iglesia. Y ya lo vas a entender. Es hermosa la palabra. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. O sea, apresaron al apóstol y lo trataron de hereje. ¿Los judíos? Sí. Porque no podían soportar, como quizás muchos no podrán soportar, que yo niegue que no existe la tal sanidad interior. Y buscarán la forma de atacar y de negar, y hasta buscarán algo personal para tratar de acallar la verdad. Pero ¿qué importa? Nos gozamos en el Señor. ¿Qué es misterio? Porque Efesios 5:32 dice claramente. Leámoslo. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, digo respecto de Cristo, Colosenses, y de la iglesia, Efesios. Mírelo con claridad, por favor. Yo puse entre paréntesis Colosenses y Efesios. ¿Y qué dice la escritura acerca del misterio? Vámonos para otro escritor. Porque recuerda que el escritor son varios, pero el autor es uno. El autor es el Espíritu Santo. Y los escribientes son varios. No importa. Hoy tomamos de esos escritores basados bajo la revelación del autor, el Espíritu Santo. Por eso te hago hincapié.
No basta el conocimiento. Si ese conocimiento no tiene una revelación, nos hinchamos, nos engordamos y nos podemos ahitar. Pero cuando ese conocimiento adquiere revelación, tú lo puedes comprender. Primera de Pedro 1, 10 y 12. ¿Qué dice la Biblia? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, el misterio. Ese es el misterio, la gracia. La gracia se manifiesta en Cristo para salvar a la persona y hacerla parte del cuerpo de Cristo. Dice, ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, o sea, la gracia. Versículo 11. Escudriñando qué persona, Colosenses. ¿Qué persona, Colosenses? O sea, Cristo. ¿Y en qué tiempo? ¿Qué tiempo? Efesios. ¿Qué tiempo? La iglesia. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de que la esposa de Cristo se levante, anuncie la verdad, muestre a Cristo y dejemos tanta paranoia de predicar mensajes que no sean Cristo. Parar a la gente en la montaña y mostrarle la casa desde lejos, cuando podemos ubicarlos en la casa y decirle, abre la puerta, puedes entrar, llegaste a casa, ya no más trabajo, ya no más dolor, ya no más zozobra. Entre, siéntate y conoce lo que hay dentro de la casa. Eso es Efesios. Es sentarte tú y mirar lo que hay en casa. Pero sigamos leyendo. Primera de Pedro 10:12. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. O sea, ¿siempre estuvo Cristo presente en ellos? Sí. ¿Se dio a conocer? Sí. Pero ellos indagaban acerca de este misterio, de la gracia, de la salvación. Dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba. O sea que el misterio no es como tú y yo lo conocemos, algo oculto, algo que no sabemos. Hermano, tú conoces de la vida cristiana, hermano, es un misterio. Cada día camino en el Señor. Ya para de sufrir. Para de sufrir. Entra a casa, siéntate. Luego sigamos leyendo. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, Colosenses, y las glorias que vendrían tras ellos. Las glorias encierra un mensaje tan grande que es la iglesia. La iglesia es la gloria de Cristo. La gloria es lo que se muestra, es lo hecho, es lo logrado. La gloria de haber ganado. Pelearon, compitieron 500 y tú obtuviste la gloria, el premio. La iglesia es la gloria de Cristo, que vendría después de sus sufrimientos. ¿Entiende la palabra? A estos se les reveló que no para sí mismos, estamos hablando de del significado de misterio, y espero que me esté haciendo entender, Padre, ayúdame. A estos se les reveló, o sea que el misterio de Dios no estaba oculto, no. El misterio es una verdad revelada, pero no manifestada para quien se le revela. Ya lo vamos a ver, dice, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo,
cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Y esto quiere decir que solo una persona espiritual, en comunión con el Padre, a través de Cristo y el Espíritu Santo, obrando en ella, puede comprender. Así que un misterio, ¿qué es? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y mira lo que dice 1 Pedro 1:10. ¿Cuáles escritores? Pues todos los escritores, porque no son autores, son escritores. El autor es el Espíritu Santo de la Biblia. El escribiente puede ser Pablo, puede ser Pedro, puede ser Marcos, puede ser Lucas, etcétera, etcétera, Mateo, etcétera, Daniel, etcétera. Dice 1 Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Misterio no podemos tomarlo como según el diccionario y el buscador, que da dos posibles significados. Uno de ellos es, el primero, que son cosas arcanas, dice el buscador, o muy recóndita, que no se puede comprender o explicar. Error, esto no es misterio para Dios. Esto puede ser misterio para ti. Y el problema grande de que si tú miras la palabra misterio bajo esa óptica, como algo oculto, como algo secreto, como algo imposible de entender, y te haces conjeturas que no nos ayudan y que más bien tomadas desde nuestro punto de vista nos hacen muchas veces negar la fe, la Biblia, y aún ponen en tela de juicio tu identidad como creyente. Es imposible que un creyente dude de su identidad porque quizás dejó de orar, que no debe ser, que dejó de leer la Biblia, que no debe ser, por X o Y razón. No. Esto no puede ser así. Y quizás alguien me diga, hereje, mírenlo, ya empezó. No. ¿Por qué? Porque si tú miras la Biblia o las cosas de Dios como algo que tan lejos que no puedo llegar, como esa canción comercial. Si la escuchaste, no. Mi esposa sí sabe qué hablo. Y usted quizás que es de los años por ahí cincuentones como yo, jóvenes aún. O como esa canción de que Dios tiene una casa en el aire y entonces se ve tan... No, mi hermanito. O como el que se para en la montaña y ve la casa. No, mi hermano. No. Esto no es. Esto no es el misterio. No. ¿Por qué? Porque la palabra misterio sí puede ser aplicada al segundo significado que da el buscador. Es un negocio muy reservado. Negocio muy reservado. Quiere decir algo que se hace, pero se reserva. Y eso fue lo que Dios hizo. Una verdad bíblica se hace velada a las personas que se les habla. Y esa verdad también puede ser velada por tu misma naturaleza humana. Sí. Y perdóneme, le piso el callo. Dispense y disculpe. Cuando tú te metes en tu carnecita a tratar de comprender con sentimientos y vas a la iglesia, oh Señor, hoy te quiero sentir.
Perdón, Señor. Hoy ministrame. Uy, pero esa alabanza la cantaron hace 8 días. ¿Será que no saben otra vez ahí? Ay, perdón. O estás leyendo la Biblia. ¿Será que en la estufa que dejé? Tú mismo te estás velando. No. De hecho, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 y 16, y creo que termino porque ya me pasé, no sé. Perdones, discúlpeme, por favor. Pero dejemos en Primera de Corintios 2:14. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué te estoy diciendo? Los profetas, incluyendo a Moisés, David, se les revela el misterio, pero no tenían dentro de ellos al Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos no podían ver ni gozarse con lo que hoy usted y yo nos gozamos al tener al Espíritu Santo, quien nos manifiesta el misterio de Dios. Así que el misterio no es que Dios lo haya planeado, ni son que la razón no lo logra comprender, no, sino el misterio tiene que ver con una verdad revelada, y te voy a dejar ahí porque ya el jueves te hablo del misterio, con una verdad revelada, con un entendimiento para los que están espiritualmente vivos, o sea que tienen al Espíritu Santo dentro, sobre, y que tienen una comunión con Dios. Y lo vamos a ver bajo Daniel, la profecía de Daniel. Oremos ya para terminar. Padre Celestial, te doy gracias por permitirme comprender tu palabra. No busco admiración ni busco reconocimiento. Solo busco que cada persona que me ve ya no vea la vida cristiana desde una montaña, algo tan lejos, tan imposible, algo que no han podido lograr, algo que no han podido llegar, sino que podamos transportarles de la montaña a la casa y podamos transportarles en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, y pararlos en la casa y decirles, abramos la puerta, entremos y gocemos. Ya no más sufrimiento, ya no más dolor, ya no más ansiedad, ya no jugar al cristianito, ya no jugar al que sí, Dios me oye, no me oye. No, Señor, sino que podamos en este tiempo para tu gloria posicionar a la persona en Cristo, que entienda cada persona que ya la casa está, que hay que abrir la puerta porque te vemos como la iglesia de Éfeso, que dentro hacían sus cosas y tú estabas afuera, hasta que ellos abren la puerta y te ven, y tú los llamas, les dices, sal de ahí, ven. El que abre la puerta y oye mi voz, o el que oye mi voz y abre la puerta, yo vendré a él y él vendrá conmigo y cenaremos. Por favor te pido, Señor, que esta palabra tú la selles, que la hagas rema a cada persona que me escucha, que no todo el mundo se base en mi conocimiento, no, porque son tus verdades reveladas las que yo quiero transmitir. Por eso, Señor, toca a cada persona que me ve. Espíritu Santo, tócalos.
Ya no necesitan más estar en la montaña. Ya no necesitan mirar cómo bajan ese peñasco. Haz que ellos, Señor, de manera milagrosa, se paren frente a la casa que es Efesios, la iglesia, y puedan empezar a abrir la puerta para entender lo que somos en ti, lo que tú has hecho por medio de Cristo para nosotros, lo que tú has logrado a través de la cruz, de la muerte de tu Hijo, de lo que tú has hecho para cada persona que te ama. Solo quita nuestra venda, quita nuestra ceguera. Quita, Padre amado, dile, Señor, quita de mí la incredulidad. Que lo que dice este hombre se haga rema a mi vida. Que yo pueda entender, no admirarlo, sino entender tu palabra. No entender a este hombre, sino comprender tu palabra. Y que tu palabra se haga vida a mi vida. Y le dé vida a mi espíritu. Y mi espíritu comience a entender que necesito quitarme una vestidura vieja. Quitarme y despojarme para poder verte, ser lavado por ti y ponerme las vestiduras tuyas. Por favor, Señor, entrego el estudio de Efesios en tus manos y te pido que tu palabra se revele a mi vida. Y te pido que tu palabra se haga real a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, espero que compartas esta prédica y que pueda llegar a miles y miles de personas que, parados en la montaña, por prédicas y sermones que se les ha dicho, mire, allá está su casa, allá es donde Dios te quiere llevar. No, ya Dios te llevó a través de Cristo. Lo que pasa es que estás en la casa con los ojos vendados y Dios quiere que te los quites y puedas decir, oh Señor, estoy en tu casa, estoy en tu cuerpo, soy tu esposa, soy tu cuerpo, tú eres mi cabeza, tú eres mi esposo y tú por mí triunfaste. Y lo que dice Génesis, como Dios crea a la mujer, Cristo lo hizo por ti en la cruz, creándote. Y que para Cristo eres hueso de sus huesos. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Hay una identidad en Él. Que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.